Hola, profe, el día de hoy vamos a estar haciendo la entrevista. Primera pregunta, nombre completo. Lorena Yanet Gutiérrez Botero. Segunda pregunta, profesión o labor. Arquitecto. ¿En qué universidad se preparó? Universidad del Zulia, Venezuela. Tiempo practicando o laborando. 17 años. ¿Cómo inició su gusto por lo que hace? Es decir, ¿cuándo o cómo descubrió que quería desempeñar este trabajo o profesión? Cuando tenía 8 años. En aquel momento yo miraba al cielo y hubo un momento que miré todo a mi alrededor, los edificios, las casas, y me puse a detallar cualquier minucioso detalle de cada cosa. Y me pregunté a mí misma, ¿cómo hacen las personas para levantar esas edificaciones? Me imagino que todo inicia por un dibujo en aquel momento. Y en ese mismo momento yo me dije, empecé a investigar, a leer, y me di cuenta que eso lo hacían los arquitectos. Y desde aquel momento descubrí que yo tenía la habilidad y que tenía vocación para yo ser arquitecto. Solo tenía 8 años. Interesante. ¿Cree que su trabajo es importante para la sociedad en la actualidad? Absolutamente. ¿Por qué es tan importante no solamente el trabajo como arquitecto de mi persona, sino de todos los arquitectos del mundo? Porque cualquier ser humano, en cualquier circunstancia que esté, sea en su morada, sea en su trabajo, sea en cuestiones de salud, o sea en cuestiones de estudios, en cualquier circunstancia que el ser humano esté, él siempre va a estar cobijado sobre 4 paredes. Y esas 4 paredes siempre van a estar diseñadas y muchas veces ejecutadas por un profesional de la arquitectura. Es decir, la arquitectura forma parte está intrínseca en todos los espacios que ocupa el ser humano. Cuénteme un momento difícil que haya vivido desempeñando su labor en la práctica o en el proceso de formación que tuvo. Las amanecidas. Creo que es lo más difícil cuando a los arquitectos nos toca amanecer, no solamente cuando estamos en el proceso de estudio, porque arquitectura es una de las carreras, está entre las 3 carreras más difíciles y de mayor dedicación del mundo. Es una carrera que tienes que dedicarle muchísimo tiempo, y pues muchas veces cuando estuve como estudiante de arquitectura me tuve que olvidar de mi familia, de la sociedad, de la distracción, etcétera, 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 porque fueron muchas horas, muchos días, muchas noches de dedicación. Yo creo que los momentos más difíciles fueron esos. Igualmente pasa cuando estás en el ejercicio de la profesión. Nárreme un momento bello que haya vivido en su labor, es decir, una experiencia agradable que desee contar. En una oportunidad construí viviendas, no las diseñé, las construí para personas de estratos muy vulnerables, personas muy pobres. Fue alrededor de unas 50 viviendas que construí y unos 10 edificios que hice para personas de viviendas que eran para regalárselas a personas de estratos muy bajos. Durante ese tiempo de ejecución viví circunstancias muy difíciles porque palpé la verdadera necesidad del ser humano. Al punto que un niño, me acuerdo, eso hace aproximadamente unos 15 años, en mi labor, porque recorría muchas calles para poder ejecutar las viviendas y los edificios, y eran zonas de estratos muy vulnerables,
donde había niños que ni siquiera desayunaban para ir a la escuela. Y hubo un momento que un niño se me acercó y me dijo, con lágrimas en los ojos, arquitecta, ¿será que usted me puede hacer una casa a mí para yo poder tener donde vivir y poder seguir estudiando y más adelante yo ser arquitecto y darle una casa mejor a mi mamá? Esa fue la experiencia, pues desde el punto de vista humano como arquitecta, que me ha tocado palpar. ¿Considera que el sueldo que recibe es justo para la labor que desempeña? No, en muchas oportunidades no. No, en el 80% de las oportunidades no lo es. ¿Cuáles son los valores más importantes en su profesión? ¿Cree que para hacer lo que hace tiene mucha importancia la ética y por qué? Sí, absolutamente creo que la arquitectura es como el médico. En ese sentido, desde el punto de vista ético, tiene mucha relación, porque para nosotros los arquitectos diseñar es proteger al ser humano, en nuestras manos estar en compañía de un equipo muy grande que ejecuta las obras. En nuestras manos está no solamente que el ser humano se sienta desde el punto de vista de confort bien, que se sienta cómodo, sino desde el punto de vista, digamos, a nivel de seguridad estructural, que el ser humano se sienta seguro de que esa casa no se va a caer, de que ese edificio no se va a caer, y pues está en nuestras manos. La ética es imprescindible. Yo creo que ningún profesional de la arquitectura puede carecer de ese aspecto, en lo absoluto. ¿Qué le diría a un joven que quiere trabajar en lo que usted hace o estudiar lo que usted está estudiando? 4 aspectos fundamentales. El principal, tiene que haber vocación. Si un arquitecto no tiene vocación, jamás podrá ser arquitecto o jamás podrá diseñar realmente para el confort de la humanidad. Ese es el primer aspecto, tiene que haber muchísima vocación. El segundo aspecto es, en ese aspecto voy a mencionar 4 cualidades que debe tener ese estudiante. Por ejemplo, la primera, responsabilidad, disciplina, empeño y constancia. Para hacer y para no solamente para estudiar arquitectura, para ejecutar la arquitectura en el campo profesional tienes que tener disciplina, responsabilidad, desempeño, disciplina, responsabilidad y constancia. El tercer aspecto sería humanidad. El arquitecto tiene que meterse en el corazón de la persona, porque nosotros diseñamos, y tenemos nuestros conocimientos, nuestras bases, somos los profesionales que nos preparamos para hacer arquitectura, pero nosotros nos tenemos que adaptar a la necesidad de cada persona. Cada persona tiene aptitudes distintas, tiene gustos distintos, tiene maneras de vivir distintas. Y en base a eso nosotros nos adaptamos al diseño de cada ser humano. Tiene que haber sensibilidad humana. Si un arquitecto, un estudiante de arquitectura no tiene sensibilidad humana, tampoco podrá ser arquitecto. Y el siguiente y último aspecto, creatividad. Tiene que ser creativo. Tiene que tener creatividad. No solamente por la arquitectura, por las artes, porque en la arquitectura interviene todo, hasta la música, interviene en la arquitectura, la pintura, el dibujo, el arte, los bailes, las danzas, todo eso interviene en la arquitectura. Entonces tiene que tener muchísima creatividad. ¿Te gusta de tu trabajo, tu profesión? Todo menos
Menos amanecer muchos días. No dormir por muchos días, pero lo demás me gusta todo. Creo que es mi pasión. La arquitectura te permite, por lo menos en mi caso y en el caso de muchos colegas, me he dado cuenta que la arquitectura te sensibiliza en muchos aspectos. Y la arquitectura te enseña muchísima disciplina, muchísimo orden. La arquitectura te enseña en todo caso a ser como en cierto modo perfeccionista, que todo quede perfecto, a que todo quede bien dimensionado, bien calculado, todo bien milimetrado, todo bien ordenado. Creo que lo que menos me gusta es eso, es las amanecidas. Lo demás me gusta todo. ¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando esta área? Que aprenda a dimensionar, que tiene que saber dimensionar, a calcular, a ver las dimensiones de los espacios, a observar las dimensiones de los espacios y del ser humano, porque en arquitectura eso es muy importante, las dimensiones del ser humano en cuanto a los espacios. Y por supuesto la constancia, ser constante y analítico. La arquitectura también tiene mucho de ser analítico. El análisis es importante en la arquitectura, la lectura, es muy importante leer. ¿Cómo logra equilibrar su vida personal con su trabajo? Tratando es que es precisamente la arquitectura lo que te da eso, lo que mencionaba anteriormente, es que la arquitectura es una carrera. En la medida que empiezas a estudiarla y a leerla, que te va dando orden. Eso es una de las grandes ventajas de ser arquitecto, que la persona aprende a planificar, planificas todo. Entonces, en la medida que planificas, pues vas ordenando todas las etapas de tu vida, todas las fases de tu vida, todo lo que conlleva tu día a día, tus actividades. Entonces, yo creo que para mí en particular eso no ha sido un problema, pues porque lo he sabido planificar más. Sin embargo, no sé si todos los arquitectos tendrán esa habilidad de poder llevar varias tareas a la vez, pero yo creo que en mi caso no me ha afectado, porque ya mis hijos están grandes y pues con 17 años de profesión lo he sabido mantener, incluso cuando estuve casada. Ok. Y la última, ¿qué habilidades crees que son más importantes para tener éxito en lo que haces? Habilidades. Para mí en particular las habilidades que tienen más relevancia para tener éxito en la arquitectura, primero, básicamente, pues saber manejar software de arquitectura. Tienes que tener habilidad para manejar todos los software de arquitectura, porque hoy la tecnología pues nos lleva un paso adelante. En segundo lugar, el dibujo. Tienes que tener habilidad, te tiene que gustar el dibujo, porque la arquitectura, antes de tú plasmarlo en un computador, tú haces bosquejos a mano. Es como el que diseña vestidos. Él los dibuja antes de llevarlos a la realidad, él los dibuja en papel. Tienes que tener habilidad para dibujar, te tiene que gustar. Tus manos tienen que ser habilidosas para dibujar, para pintar. Tienes que tener habilidad para aplicar colores, porque la arquitectura también es de muchos colores. Tener habilidad para dimensionar, que ya lo dije. Las dimensiones en la arquitectura es muy importante.
La antropometría en arquitectura es muy importante. Tienes que tener habilidad también para los números. En arquitectura, si no sabes de números, si los números no te gustan, entonces, pero habilidad también para los números, porque implica mucho de cálculos, de medidas, en todo, en absolutamente todo. Todo es dimensionado, todo es calculado, todo es radio, todo es tangente, todo es triángulo, todo es altura, todo es ancho por alto, todo es metro cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener habilidad también para saber conjugar los espacios, y reconocer cada espacio, ubicación de los espacios en un terreno dado, sea cual fuere la función el uso arquitectónico, sea una vivienda, sea un hospital, sea una cancha deportiva, sea una escuela, sea un centro comercial. Tienes que tener habilidad para dimensionar, para proyectar y para organizar los espacios. Otra habilidad que tiene que tener la persona que quiere o desea o está estudiando arquitectura es el análisis, o sea, tiene que ser analítico. La arquitectura es de mucho análisis. Básicamente esos elementos son los que yo considero en los que deben tener más habilidades. Súper importante. Chao. Bye. Love you.